Continuamos, continuamos. Hoy día avanzamos, mañana también avanzamos y la próxima semana ya debemos estar tomando una evaluación, ¿ya? Un examen, no sé cómo llamarle, si es examen parcial, o práctica, bueno, en todo caso mañana en clase ya lo coordinamos, ¿ya? Sí, el tema que vamos a hacer hoy día es potencia alterna, ¿verdad? Y obviamente este es el tema más importante del curso, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora, pues prácticamente son los conceptos básicos que ustedes han visto también en el curso anterior, eléctricos 1, el comportamiento de los elementos, tanto resistencias, inductancias, condensadores, cómo reaccionan estos elementos ante lo que se llama corriente alterna, ¿no? Corriente alterna o voltaje alterno. Ya vimos primero análisis en el dominio del tiempo y luego ya eh, mm, al final todo esto pues se convierte en una forma más mecánica utilizando la teoría y las aplicaciones del álgebra compleja. Me estoy refiriendo al uso de los fasores, ¿no? Cálculo vectorial, en nuestro caso los vectores son complejos, por eso es importante que el alumno sepa, ¿no? Yo sé que ustedes lo saben, porque todo alumno de ingeniería pues sabe su álgebra y también conoce y lo ha visto pues anteriormente todo lo que es el álgebra compleja. Así que manejar alterna en forma rápida, en forma mecánica, es utilizando pues los llamados vectores complejos o simplemente fasores, ¿no? Esa palabrita fasor se aplica pues netamente en la solución de los circuitos en alterna. Sí, entonces ya eso hemos visto al estudiar fasores, inmediatamente pues hay que estudiar el concepto de impedancia, ¿no? Impedancia compleja, reactancia compleja. Viendo eso también se definió qué cosa es el concepto de admitancia, admitancia que se denota, ¿no?, con la letra Y, y por definición pues vimos también que la admitancia es la inversa de toda impedancia. Por lo tanto, la admitancia también es un fasor. Así que en nuestro, en nuestro cálculo cotidiano, con respecto pues al curso, ¿no? O sea, todo lo que es alterna, eh, nosotros tenemos que aplicar, ya estamos aplicando ya, ¿no? El, el régimen fasorial, es decir, el uso de fasores o vectores complejos. Muy bien, entonces es importante que revisen el tema de los complejos, revisen qué cosa es la impedancia compleja y también la inversa que se llama admitancia, ¿no? Admitancia compleja. Una vez visto eso,
el concepto de impedancias y admitancias, entonces el tema que corresponde ahora se llama potencia. Potencia también, como todo es vectorial, a la potencia también se le denomina así, ¿no? Potencia compleja. La famosa potencia compleja. Ya ustedes han visto desde el siglo pasado, ¿no? El concepto de potencia. La potencia es un parámetro que se usa, pues, en todas las cargas, en la industria, donde usted va a ir, ahí tiene que mencionar la palabra potencia, ¿no? Los equipos ya vienen con su potencia nominal. Equipo, cuando digo equipo me refiero pues, a las lámparas, a los motores, a los transformadores, a los generadores. eh, la computadora también es un equipo, la PC, la laptop, eh, todos, esos, todos esos equipos tienen pues, potencia, ¿no? Una potencia promedio que aparece ahí en la misma máquina, ¿no? Los artefactos que usamos en casa, llámese televisores, eh, todo lo que es luminarias. En casa también tenemos motores, ¿no? Ahí está el famoso freeze, ¿no? El, el frigider o la refrigeradora, una máquina que para prendido casi todas las 24 horas, ¿no? Bueno, toda máquina ya viene con ese dato, ¿no? La famosa potencia, ¿no? Potencia. Eh, ¿Qué más? En casa tenemos lavadoras, hay motorcitos que usamos. Bueno, todo el equipo en general viene con ese dato, ¿no? Es imprescindible, ¿no? El dato de la potencia. La lámpara también. Así que, lógicamente, pues en nuestros temas de alterna, ¿no? Tenemos que tocar el tema de la potencia, pero potencia en AC, ¿no? Potencia en alterna. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla. A ver. Bien, le pregunto, ¿ven mi pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, profesor, sí se mira. Sí se ve, ¿no? ¿Aló, aló? Se ve, se ve. Bien, bueno, muchas gracias. Ya, entonces, esto de la vez pasada. Ya esto es algo. Y aquí anotamos potencia, ¿no? Potencia compleja. Potencia compleja, ¿no? Ahí está. O si no, pongan potencia compleja en alterna. Claro, porque nuestro curso es eso, pues, ¿no? Nuestro curso trata de todo lo que es alterno, básicamente, ¿no? En AC, en AC. Bueno, aquí es bueno quitar, a ver, aquí tengo una carga, a esta carga le aplico un voltaje a través de un generador. Muy bien, ya está.
Ya. Cierro circuito. Ya. Se supone que esta fuente es una fuente de alterna, ¿no? De alterna. A ver, habrá que llamarle una fuente E, una fuente E también de alterna, ¿verdad? Una fuente. Ya. Un vector o un fasor. Esta es la carga. Puede ser, por ejemplo, un motor, puede ser un conjunto de lámparas, puede ser nuestra casa, nuestro hogar, o una fábrica, bueno, la misma universidad, ¿no? Bueno, entonces a esto se le llama carga, ¿no? La carga receptor. Usted, aparte, ¿no? Conecta un generador y obviamente esta fuente, ¿no? Cierra circuito con la carga y aparece una respuesta, ¿no? Esta respuesta se llama corriente eléctrica, corriente eléctrica. Ah, entonces, tensión aplicada, generador aplicado, eh, toda esta carga mm, va a presentar un parámetro también, un parámetro que representa, ¿no? A toda esta carga. Ese parámetro le vamos a llamar Z, impedancia, o también si queremos podemos expresarlo como admitancia, ¿no? Pero lo que más se maneja en la práctica es el Z, pues, ¿no? ¿Qué cosa es Z? Por definición, impedancia Z va a ser igual a la famosa ley de Ohm, ¿no? El voltaje aplicado, en este caso E voltios, pero E voltios vectorial, dividido entre la corriente, ¿no? La corriente. Así que aquí tenemos un fasor voltaje, fasor corriente. Esta relación se conoce como impedancia. ¿Ok? Y todo Z, todo vector Z, toda impedancia, usted lo puede expresar en forma cartesiana y en forma polar. Bueno, toda impedancia, la parte real se llama R, ¿no? Luego viene la parte reactiva, puede ser más o puede ser menos, asocia el vector J, ahí está. Esa es la expresión de toda impedancia, ¿no? Toda impedancia expresada en forma cartesiana, ahí está. Aquí está, se compone de eh, la resistencia equivalente de toda la carga más la componente reactiva X, ¿ok? Así que acá hay doble signo. Si es positivo, se trata de una reactancia inductiva, y si es negativo, se trata de una reactancia capacitiva. O sea que aquí este Z, ¿no? Usted le puede añadir el signo menos, ¿no? Ya. Así que esta impedancia tiene este formato. A este formato se le llama formato cartesiano, ¿no? O expresión cartesiana, ¿no? Esto usted lo puede también graficar. Siempre yo digo a mis alumnos, a mis amigos, a mis colegas, cada vez que usted trabaja con zetas, apóyese en un triángulo rectángulo. Sí, ok, entonces, por ejemplo, este Z lo expreso así, esta R, bueno, la resistencia toda la vida horizontal, ¿no? La resistencia es un vector a 0 grados,
La reactancia es este cateto vertical, X, ¿ok? Y el todo, o sea, el valor de toda la impedancia viene a ser el valor de esta hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿no? Le llamamos C. Bueno, aquí estamos expresando todas estas cosas en forma escalar, ¿no? La resistencia, cateto horizontal, X, cateto vertical a 90 grados, y la impedancia. Aquí estamos dibujando el triángulo de esta manera, ¿no? Un triángulo hacia arriba, ¿no? Si es un triángulo hacia arriba es porque estamos indirectamente señalando que este triángulo representa pues a una impedancia inductiva, ¿no? Sería bueno que anoten, o sea, este triángulo pues expresa o nos dice que estamos frente a una impedancia inductiva, ¿no? Impedancia inductiva. Mira, aquí siempre menciono este ángulo pues, el famoso ángulo phi, ¿no? Ya, ya. O sea, ¿de dónde sale el triángulo? De acá, de esta expresión cartesiana, ¿no? Ahora, este mismo vector usted lo puede expresar en forma polar. En forma polar, usted dice la impedancia Z es igual al módulo Z, y luego le asocia el ángulo correspondiente. Pone ahí el ángulo phi, y acá pues anota el. Bueno, como hay doble signo, también aquí considera el doble signo. Es importante indicar el signo, o sea que aquí es más menos, aquí también, más, y abajito pone menos, a ver, con mayúscula yo creo que ponemos el ángulo phi, y el signo menos lo ponemos aquí abajito. Símbolo de ángulo, Z fasor. A los vectores siempre se le pone un sombrerito, ¿no? Este es vector, este es su módulo. Si le quita el gorrito se llama módulo. O, o simplemente la impedancia en forma escalar, ¿no? Z viene a ser eh, la impedancia en forma escalar o el módulo de este vector, ¿no? Ya está. Entonces, a esta expresión se le llama expresión cartesiano y a este otro expresión. El triángulo representa, cuando el triángulo está hacia arriba, bueno, esa es una convención también, ¿no? Triángulo hacia arriba, se trata de impedancia inútil. Y si triángulo es hacia abajo, a ver por así algo, ¿no? El triángulo es hacia abajo, bueno, ¿no? Entonces, la R toda la vida es horizontal a 0 grados. El cateto vertical X hacia abajo. Y aquí también la hipotenusa va a ser siempre la impedancia, ¿no? El ángulo phi entonces estaría acá, ¿no? Este es el ángulo phi. Entonces, ¿ven?
Cuando el ángulo phi es hacia arriba positivo es porque se trata de impedancias inductivas, ¿no? Y para el caso de las impedancias capacitivas, ¿no? Indíquelo acá, este triángulo, cuando está hacia abajo, por convención es acuerdo, ¿no? Entonces, diremos que esta impedancia es una impedancia eh, eh, capacitiva, ¿no? Mayormente todos nosotros como ingenieros usamos esto. Ya si sale negativo, eso lo entendemos, ¿no? Pero al menos en la industria, chicos, yo diría prácticamente en casi todas las cargas, la que predomina es esta, es esta. Va a haber también cargas capacitivas por ahí, sí, sí, ¿no? Pero la más genérica es esto, bueno que anoten eso. ¿Ya? Sí, en la industria la que predomina es este, este triángulo de acá. O sea, predominan las cargas inductivas. ¿Por qué? Porque la industria se mueve con motores, con motores. No estoy hablando pues de un motor doméstico, ¿no? Las cosas domésticas que usamos en casa, ¿no? La industria usa motores, pero motores de potencia, motores grandes, motores gigantes. Ahí estamos hablando de 100, 500, 800 HP, 800 caballos, 2000 caballos, más. Entonces, ya, son máquinas de producción, ¿no? Así que esas máquinas son grandes, son gigantes, ¿no? Inclusive para cuando hacen montaje, cuando lo traen de afuera, del extranjero, eso viene por barco, ¿no? O también por avión, ¿no? Pero más es por barco. Vienen unos containers, ¿no? Lo bajan con grúa y de ahí lo llevan a la industria, ¿no? A la fábrica, a las minas. Tremendos trailers llevan toda esa maquinaria y a la hora de instalarlo, pues, es pura grúa, ¿no? Y ahí, para que monten, para que instalen en una empresa, pues, ¿no? Y ahí contratan a varios operarios técnicos, ¿no? Y ingenieros también supervisan, ¿no? La instalación de esas tremendas máquinas, ¿no? Tremendos motores. Entonces la industria lo que predomina son las cargas inductivas. Inductivas hay en los motores, inductivas existen en los transformadores, inductivas predomina en las lámparas, claro, estoy hablando de lámparas industriales, ¿no? Luminarias industriales. Ahí también se usa también la tecnología LED, ¿no? Pero LED es más que nada para iluminar las oficinas, ¿no? Las oficinas, ¿no? Los edificios. Pero la industria en sí, ¿no? Usa lámparas pues de potencia, ¿no? Son unas lámparas grandes, ¿no? Que ya ahí se aplica la tecnología, por ejemplo, eh, hemos visto lámparas de vapor de sodio. Son lámparas que cuando usted lo prende, pues no prenden al toque, ¿no? Hay que esperar que, ¿no? Que tiene su circuito auxiliar, ¿no? Y eso hay que esperar que se estabilice y al rato empieza ya toda la iluminación, ¿no? Esas lámparas, pues, eh, son de potencia, ¿no? Y
Ustedes ven el circuito equivalente de esa lámpara, son circuitos RL, circuitos inductivos. Ah, caray. Igual también la lámpara que usan vapor de mercurio, ¿no? ¿No? Y, o sea, lámparas que usan gases, ¿no? Gases raros. Eso, esas lámparas, al final, su circuito equivalente es un circuito RL. O sea, pues, todo lo que es inductivo predomina, ¿no? Predomina. Por eso en los análisis, cuando se enseña este curso de alterna, ¿no? Yo al menos uso bastante este formato, ¿ah? O sea, este triángulo, ¿no? Con el ángulo hacia arriba, ¿no? O sea, ángulo inductivo. Y cuando ahí aparece carga capacitiva, bueno, habrá que usar esto también. ¿Sí? En realidad, la potencia, pues, perdón, la impedancia es esto, ¿no? En forma cartesiana o en forma polar, ¿no? Vale. ¿Cuál es la que abunda más? Es esta de acá. O sea, la que aparece con el signo positivo, ¿no? Positivo. El positivo, carga inductiva; el negativo, carga capacitiva. Ya. Entonces, miren, ahorita pues queremos aprender ¿no? El tema de la potencia. Entonces, miren, la potencia nace de acá, de la impedancia. Entonces, pongan, ¿qué tal si dos puntos, la impedancia Z, miren lo que escribo, R más JR. Estoy usando impedancias inductivas. ¿Okay? A veces me olvido de ponerle corro, ¿no? Bueno, ya ustedes, si me olvido, ya ustedes ya entienden de que basta que tenga esta expresión compleja, este vector también es complejo, ¿no? Es un vector. Esta impedancia es un vector, ¿no? Ya. Tiene parte real y parte, ¿no? Parte imaginaria. Este es el formato de toda impedancia. Y si uso el signo positivo, me estoy refiriendo a las cargas que abundan pues, en la industria. Cuando digo industria, pues la industria es amplio. Ahí en el aula, pues cuando consulté me dicen que hay jóvenes que están estudiando ingeniería eléctrica, hay jóvenes que están estudiando ingeniería electrónica y también hay chicos y señoritas que están estudiando ingeniería biomédica. Así que la ingeniería es más que nada para atender a la industria, ¿no? Y cuando digo industria no me refiero solamente pues a la industria, a las fábricas, a las minas. No, ahora con la pandemia pues la industria que más ha crecido es la industria farmacéutica, ¿no? La industria médica, claro. Mm. Muchas empresas han caído, pero la que ha sido fortalecida con la pandemia es todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Así que los biomédicos, ellos pertenecen a la industria que ahorita está en auge, ¿no? La industria farmacéutica, la industria que hace equipos biomédicos, equipos para medicina, son equipos electrónicos, equipos mecatrónicos, hasta robots hay, ¿no? Así que esa industria es la que ahorita está marcando el paso, ¿no? Y igual, esa industria, la industria en general, ¿no? ¿No? La carga, o sea, el prototipo industrial es esto lo que estoy explicando acá. Z igual R más JX. ¿Ok? Ya, entonces, tengo este vector, el vector impedancia. Ahora miren,
aquí al comienzo, ¿no? He puesto una carga Z. ¿Por qué aparece Z? Porque Z es una reacción, ¿no? Usted aplica un voltaje, aparece la corriente, esta relación voltaje de corriente se llama Z. Z es un parámetro que representa toda esta carga. ¿Sí? ¿Y ese Z cómo se llama? Impedancia. ¿Y esa impedancia de qué se compone? Acá está. Aquí están los componentes. Toda impedancia va a tener su resistencia y su reacción. Y de ahí sale el ángulo, el famoso ángulo. Entonces, la corriente, usted sabe que la corriente, todos sabemos que la corriente I, ¿no? Es un vector, ¿no? Es un vector que va a tener su módulo y también va a tener su ángulo, ¿no? Va a tener su ángulo. En este caso, ¿no? Mire, usted, hemos dicho siempre, ¿no? Al generador póngale, al generador exprésalo así. Al generador E va a tener su módulo E y como no tiene ángulo, le damos el ángulo referencial. Ese ángulo es cero, ¿no? 0 grados. Sí, eso también es un acuerdo, ¿no? A las fuentes casi siempre no le damos un ángulo de referencia. ¿Qué ángulo? Cero. Entonces, a la fuente lo expresamos así, ángulo cero. La impedancia, si es una impedancia inductiva, que es lo que más abunda en la industria, entonces a este Z también pongan el ángulo. Cuando es inductivo, el ángulo es positivo. Ahí está. No. O sea, el ángulo hacia arriba. Y si es capacitivo, el ángulo es hacia abajo, ¿no? Signo menos. Acá también si quiere póngale signo menos, ¿no? Para diferenciar. El positivo es inductivo y el negativo es capacitivo. Bueno. Entonces, miren, tengo el generador, este generador, ahí están sus datos, ángulo cero, ¿no es cierto? La impedancia tiene su módulo y tiene su ángulo pi, por lo tanto, usted dice, ¿saben qué? No pasa hacemos esto, ¿no? Al Z, a la impedancia Z, vamos a expresarlo. Este Z va a tener su módulo Z a su correspondiente ángulo, ¿no? Ángulo. Le ponemos el signo de la. Listo. El generador le hemos dado su referencia. La impedancia se supone que es una impedancia inductiva. Ya. Aquí está la ley de Ohm. Entonces, si usted despeja, tengo voltaje y tengo impedancia, entonces la corriente I va a ser igual, aplicando la ley de Ohm, es la fuente o el generador que, y una vez esta E lo pongo ahí, es E, ángulo cero, ¿ya? Y abajo la impedancia que es Z, también con su ángulo fijo, con su ángulo fijo, ¿ya? Aquí abajo pi, arriba cero, ¿no? Ya. Le ponemos el símbolo de ángulo, acá también abajo, símbolo de ángulo.
y es de la corriente. La corriente que circula por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué sale? Bueno, que usted aplica lo que sabe, corriente I, va a ser igual. La ley de Ohm, E entre Z, ¿no? Entonces, póngalo así si quiere, con un paréntesis, E entre Z, o sea, en forma escalar divide estos módulos E entre Z, ¿no? Y luego, arriba 0 y abajo phi. Cuando usted divide, pues se restan los ángulos. Sería 0 grados menos phi, ¿no? 0 grados menos phi. Allá, entonces, si hacemos eso, el ángulo phi hasta abajo sube, va a subir, pero con un signo, ¿no? Menos el ángulo phi. Y aquí el símbolo de la... Ya. Entonces, el vector I, la corriente I, que entra a esta carga, ¿no? Tiene un módulo. ¿Cuánto vale ese módulo? Divide el módulo de E entre el Z, ¿no? Módulo entre módulo, ahí está, E entre Z es corriente. Y el ángulo phi, el ángulo, pues, como acá hay 0 y abajo hay phi, y este es un cociente, ya se resta, ¿no? 0 menos phi sale menor. Ahí. Entonces, ¿cuánto marca la corriente? La corriente, por todo esto, ¿no? La ley de Ohm, ¿no? E entre Z. E entre Z, no sería bueno que le escriba, ¿no? O sea, esta relación E voltios entre Z, esta relación, no, lo ponemos de forma así, ¿no? De forma de fracción, arriba E y abajo Z, ¿no? E entre Z, ¿qué cosa es esto? A eso hay que darle un nombre, ¿no? E voltios entre Z ohmios es I, el módulo de este vector. El módulo de este vector, ¿no? Ya. ¿Y su ángulo? Bueno, el ángulo es negativo, ¿no? El ángulo es negativo. Inclusive aquí podemos hacer un gráfico factorial, así, rapidito nomás, donde el valor de la fuente es este vector horizontal, como el de E, el voltio, por E, ahí, a 0 grados, como referencia E a 0 grados, no. Ya. ¿Y la corriente dónde está? La corriente es signo negativo menos phi, así que dibuja hacia abajo. Ahí. Este ángulo, el ángulo menos phi es este ángulo, ¿no? Es el ángulo de la impedancia, pero hacia abajo, ¿no? ¿Por qué hacia abajo? Porque ya hemos dicho, en un circuito inductivo, la corriente primero y la corriente después. Perdón, el voltaje primero y la corriente va después. Como quien dice, el voltaje adelanta la corriente. O al revés, la corriente atrasa al voltaje. Este es el diagrama factorial de esta carga, ¿no? El voltaje se llama E, la corriente es la respuesta a lo que circula por esta carga. Asumimos que la carga es inductiva, que es lo que abunda pues, en la industria,
En casi todo el mundo la impedancia pues, general no es de este tipo. Listo. Entonces, miren, decíamos por acá, escribimos esto, ¿no? Pongan ahí, ¿qué pasa si Z, al Z le llamamos así, ¿no? Acá está. Forma cartesiana se escribe así, R más J, S. Ah, este es el formato de toda impedancia. La impedancia, el prototipo, ¿no? Que usamos en la industria. Bueno, ya está. Este es el formato. Me olvido que es un vector, no. Desde que tiene, desde que es complejo, esto ya es vector. A ver si me olvido de ponerlo, pues. Ustedes también se van a olvidar seguramente, pero déjenlo ahí. Parte real, parte imaginaria. Ah, este es un vector, este es un tazón. ¿Ya? Inclusive hasta los libros se olvidan, los libros, los papers, ¿no? Esto ya es un vector impedancia, ¿no? ¿Qué más? Usted agarra el módulo, miren, el módulo, este módulo de, entre el módulo de Z es esta relación de módulos, sale otro módulo también. Ese módulo se llama I, la corriente. Entonces, aquí hacemos un pequeño artificio, ¿no? Póngale, si Z tiene este formato, ¿y qué más? Allá. También hay que indicar lo siguiente. A ver, ya sabemos lo que es I. Entonces sí, la corriente que circula por acá, por este circuito, ¿no? Así que, si la corriente I es una cantidad escalar, díganme chicos, ¿qué pasa con I, la corriente modular I, pero así? ¿Qué pasa si expresan la corriente y la elevo al cuadrado? Así que, ¿qué significa esto? Corriente I al cuadrado. ¿Qué será? Corriente módulo al cuadrado, voy a tener un módulo elevado al cuadrado. Ya. ¿Esa cantidad cómo es? ¿Es positiva o es negativa? ¿Qué sugieren chicos? ¿Qué cosa es eso? Positiva. Positiva. Entonces aquí lo voy a agrego esto, ¿no? Tengo la corriente I, ¿no? Usted lo mide, lo calcula o lo mide, pues en la planta, en la industria, pues hay medidores de corriente, hay amperímetros y pues, ¿no? Y usted toma esa medida. Ahora, si esa medida le eleva al cuadrado, así que una cantidad al cuadrado es positivo, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Todos nosotros que no somos de ingeniería, ¿no? Ustedes están estudiando ingeniería, pronto van a ser mis colegas, ¿no? Yo también, ¿no? O sea, pues todo, cualquier número, ¿no? Cualquier número elevado al cuadrado, con toda seguridad, es una cantidad positiva. Entonces, si esto se cumple, entonces, ¿sabe qué? Si esta expresión reemplazamos aquí, por eso, mejor, ¿qué tal si a esta expresión le llamamos? Y si
Si esta conclusión, porque yo, claro, esto pues se cumple toda la vida, ¿no? Tiene un número de n al cuadrado, esto pues es positivo. Significa que si quiere, agréguenle una raíz, puede ser así, ¿no? Mayor o igual que cero. Suficiente para indicar de que esta es una cantidad positiva. Entonces, si esta expresión y al cuadrado es una cantidad positiva, ¿qué tal si esta cantidad positiva lo multiplicamos a este vector? Comenten ahí, vamos a multiplicamos, ¿no? La expresión asterisco, ¿no? Todo este vector z lo vamos a multiplicar por esta cantidad positiva. A ver, vamos a hacerlo, ¿eh? Ya. ¿Qué va a quedar? Bueno, va a quedar z, la componente i al cuadrado, esto es lo pongo, lo escribo, luego viene componente r, la componente i al cuadrado, un espacio más, este j, este x, y lo que quiero hacer, bueno, a esta impedancia lo estamos multiplicando por i al cuadrado. Entonces aquí, un poquito más arribita, pondré pues al cuadrado, a ver, cuadrado, más arriba. O sea, el vector original es esto, z es r más j. Ya. A este vector lo estamos multiplicando, ¿no?, en ambos lados, para que no se altere por esta cantidad positiva, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, z cuadrado, al otro lado r cuadrado, la parte imaginaria j x cuadrado. Muy bien. Entonces aparece esta nueva expresión, ¿no? Muy bien, entonces aquí sale esto, ¿no? A ver, usted debe acordarse de esto. Debe acordarse de esta expresión, ciclo pasado, y entonces r por i al cuadrado. ¿Se acordó? ¿Qué cosa es r i al cuadrado? R ohmios, amperios al cuadrado. Ese producto que es, chicos, La potencia, profesor. claro, r cuadrado es potencia, ¿no es cierto? Es potencia. Claro. Resistencia, r por i, eso te lo puede inclusive demostrar, ¿no? ¿Cómo? A ver, haz de cuenta que retrocedemos en el tiempo, ¿no? O sea, ahorita está en circuito 2, pero hasta hace poco llegó a circuitos 1, ¿no? Eléctricos 1. Y cuando llegó a circuitos 1, pues usted hacía esto. Esta ecuación usted lo puede desdoblar. Entonces r cuadrado, a ver, r cuadrado, usted dice, a ver, este es r por i y por i. Ahí cuadrado lo desdobla, ¿no? R y cuadrado, se pone r y cuadrado, lo expresa así, r y cuadrado, exprésalo así, pone otra vez así, a ver,
cuadrado es pi por I, ¿cierto? Claro, aquí estamos viendo el caso de una resistencia. Aquí está basado en punto 1, pues uno maneja. Por lo general, es el puro, es pura resistencia. En la parte final ya uno toca, pues, bobinas, condensadores. Entonces, tenemos una resistencia. Usted sabe que en una resistencia, pues, circula una corriente I, R por I, aquí aparece un voltaje, más ACD, entonces, R, la corriente que pasa por ella es I, y el voltaje que se crea acá es, de acuerdo a la ley de Ohm, es R por I, ¿no? Entonces, eso pues, ustedes lo saben del ciclo pasado, ¿no? Entonces, en esta ecuación, se completa y dice, ya, R por I, ¿qué cosa es? R por I se llama B, tensión. Ya. Este producto R por I es B. Y en la parte derecha viene I. Y todos sabemos qué cosa es B por I. B por I, pues, es potencia, ¿no? Es potencia. Es la fórmula general de la potencia, ¿no? En todo sistema eléctrico, electrónico, mecatrónico, biomédico, la potencia es este producto. Esta es la definición de potencia. Voltaje por intensidad. Sino que en el caso de una resistencia, este B por I se transforma así también. Es R por I cuadrado. ¿Ok? Entonces, R cuadrado es potencia. ¿Y en qué se mide potencia, chicos? ¿En qué se mide potencia? Watts. En watts, claro que sí, en watts, ¿no? La potencia es así, es pequeña, es en watts, ¿no? Pero si la potencia crece, ya ahí hay que usar el kilowatt, ¿verdad? Y si la potencia ya es de una fábrica, de una industria, pues esto pues es gigante, ¿no? Es megawatt, ¿no? Ahora se habla de los gigawatts, ¿no? Últimamente, empresas grandes, los famosos esperan, ¿no? Claro, eso depende de la cantidad de lo inmenso que es ahora una planta, una fábrica, una industria, ¿no? Ya. Para uso doméstico usamos el watt, ¿no? Pero ya cuando la potencia empieza a crecer, ¿no? Entonces ya pues el watt es insuficiente, ¿no? Ahí es donde ya se maneja pues los kilowatts, los megawatts, los gigawatts y los tera, ¿no? ¿Ok? Entonces, este producto RI cuadrado es traducción. R en qué se mide, ustedes lo saben, ohmios, O-H-M. La corriente en qué se mide, amperios. Amperios. Ohmios por amperio al cuadrado de corriente. ¿Me chicos? Ohmios por amperio al cuadrado de corriente. Acá hemos hecho una pequeña demostración de que el producto ohmios por amperios al cuadrado, eso se llama potencia. Y eso se mide en watts, depende del tamaño, watts, kilowatt, megawatt. Entonces, chicos, ustedes, atención aquí, en esta expresión, haciendo esta jugada algebraica, la impedancia original ahora se convierte en eso, multiplicando por una cantidad positiva. Y aquí nos damos cuenta de que el primer término, este término es potencia. Este potencia. Pero acá también igual, X es ohmio, corriente amperios. Acá también hay otra potencia.
caray. Acá, Z que se mide, ohmio. Acá también, otra potencia. O sea, obvio pues, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Las dimensiones que corresponden en esta ecuación, si es de potencia, eso también tiene que ser potencia. El resultado también potencia. ¿Listo? Sino que como ahorita estamos en alterna, entonces, ¿saben qué? La potencia, pues ahora se diversifica, ¿no? Por ejemplo, acá a esta potencia en alterna, a este término, le vamos a llamar P. RI cuadrado, vamos a darle el nombre de P. P mayúscula. Ya estamos hablando de potencia en alterna. A este otro término le vamos a llamar Q. Q mayúscula. Ah, caray. También es potencia. A esta potencia que involucra a ambos, ¿no? A esta potencia, inclusive le llaman potencia total, ¿no? Al todo se le llama en alterna, a esta potencia se le denomina S mayúscula. ¿Ya? O sea que el todo viene a ser la potencia total. Ese todo tiene dos partes. La parte resistiva consume potencia P y la parte reactiva consume potencia Q mayúscula, ¿no? Entonces aquí salen los nombres, ¿no? Entonces, a manera de definición, anote ahí, vamos a definir esas cosas. A ver, definamos cosas. A ver, para empezar, P mayúscula. Aquí digo su P mayúscula a este producto. R por real al cuadrado. Una potencia no quiero. Voy a ponerlo ahí. R al cuadrado. Ahí voy. Bueno, a este producto R cuadrado, bueno, a esta potencia, vamos a definirlo como, chicos, esta es la famosa potencia activa. Lo estamos viendo ahí. ¿Qué cosa es la potencia activa? Es la potencia desarrollada por la resistencia. Anótelo si puede. La potencia activa es la potencia desarrollada por los elementos resistivos. ¿Ok? Y esta potencia activa se mide en watts. Y si la potencia crece, habrá que igual en kilowatts, en megawatts, últimamente el giga, ¿no? Hasta tera, ya se escucha de tera también. Claro, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, ¿no? El Mantaro, centrales en general, ¿no? No solamente las hidroeléctricas, también las centrales, que ahorita pues está de moda el gas, ¿no? Las centrales que producen gas también, eso tienen el dato de la potencia, y esa potencia es alta, es grande. La potencia activa entonces, ¿qué cosa es? Es la potencia que desarrolla la resistencia. La otra potencia se llama Q.
¿Dónde está? Q se define como este producto X, la corriente elevada al cuadrado. Elevada al cuadrado. Esta potencia se le llama potencia reactiva. Es la potencia que desarrollan los elementos reactivos, llámese bobinas o llámese condensadores. Es la potencia reactiva. Ya, la potencia reactiva ya no se mide en watts. En realidad son watts también, pero para marcar la diferencia, esta potencia reactiva se va a medir en, a ver, anoten, ¿ya? En bar, en bares con B, con esa B que también, bares. ¿Qué cosa significa bar? Bar significa voltios, voltios, o sea, B por A es volt ampere, escriban así mejor, B por A porque este producto, ¿no? Ya, así que volt ampere reactivo. A ver, escríbanlo. La palabra bar, bueno, si es pequeña se usan los bares, si la potencia crece, es grande, se usan los kilobares, y si es más grande, los megabares, ¿no? La palabra bar significa, acá lo escribo, ¿ya? La palabra bar, ¿qué significa? Es volt, voltaje, volt ampere reactivo. Eso significa la palabra bar. Volt ampere reactivo. O sea, esta potencia lo desarrollan pues las reactancias. ¿Cuántas reactancias conocemos? Dos. Hay reactancias inductivas y reactancias capacitivas, ¿no? Ya. ¿Cómo se calcula? Aquí está. X igual. Y la potencia total, bueno, a esa potencia total se le asocia la letra S mayúscula. S va a ser igual la impedancia, o sea, el todo, Z veces Z multiplicado por la corriente elevado al cuadrado, ¿no? Z por el cuadrado. Muy bien, a esta potencia pues se le llama potencia total. Potencia total. También algunos colegas le llaman potencia aparente. Pero yo más he escuchado la palabra potencia total. Sí, cuando vas a una fábrica, a un centro minero, ¿no? A una central eléctrica, ahí conversas con los ingenieros y ellos hablan, sí, más lo conocen como potencia total, ¿no? Académicamente, los libros, los textos, ¿no? A esta potencia total le llaman potencia aparente, ¿no? Sí, entonces es un sinónimo. ¿Esa potencia en qué se mide? Ajá, claro. Esta potencia se mide, ponga aquí nomás, volt ampere. Volt ampere. Vea. Volt ampere, o si no, yo creo que está bien. Vea es volt ampere. Ahora, si la potencia ya no es pequeña, si es grande,
ya aquí aparece la famosa KVA y los voltampere. Si la potencia es más grande todavía, aparece MVA. Últimamente, pues, los gigas, ¿no? GVA. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué cosa es VA? VA, VA significa volt ampere. Volt ampere, ¿no? Volt ampere. Ya chicos, entonces es importante, ya estamos ahorita definiendo parámetros que prácticamente en la industria pues son harto usados, ¿no? O sea, es el pan de cada día, ¿no? Claro, hablo de la industria, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes, espero que todos, vayan a la industria, ¿no? Y casi todos los ingenieros, ¿no? De nuestro rubro, ¿no? Ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, ingenieros de telecomunicaciones, terminan la carrera, practican, consiguen sus prácticas, y en la práctica, ¿dónde lo tiene que hacer en la industria? ¿No? Claro, ahí tiene que ser empresas grandes, esa es la voz, ¿ya? Empresas grandes, transnacionales, para que vea la cantidad de energía que se desarrolla, ¿no? La cantidad de potencia de los equipos, ¿no? ¿Mm? Y ahí va a haber el uso de esto que, ¿no? Que ahorita estamos definiendo, ¿no? Los kilowatts, los megawatts, los bares, los kilobares, los megabares, los KVA, los MVA o los GVA, ¿no? Entonces chicos, con estas definiciones, miren, CQS, esta expresión que está aquí, ahora se convierte en esta otra, ¿no? Como z y cuadrado, ahora se llama S, sale esto, miren, la potencia compleja, S, va a ser igual la potencia activa que se llama P más J, JQ. Así nace este concepto, ¿no? La famosa potencia compleja. La potencia S, mejor dicho, la potencia total, es igual, ¿no? La componente real viene a ser la potencia activa, ¿está bien? Y la componente reactiva, pues, ¿no? Se le denota la letra Q, y pues es Q, potencia reactiva. La potencia que desarrollan las bobinas, los condensadores va aquí. P es la potencia que desarrollan todas las resistencias de tu sistema. Y S es la potencia global, la potencia. Entonces chicos, y aquí hay una tremenda conclusión. Oiga, si la potencia tiene este formato, aquí vemos un nuevo vector complejo, ¿no? Entonces, esta presión también tiene su triángulo, ¿no? Tiene su triángulo pitagórico. Un triángulo que va a tener su parte real, cateto horizontal P, potencia activa, potencia reactiva va a ser el cateto vertical, Q, y la hipotenusa ahora se va a llamar S, la potencia total o la potencia aparente. Aquí también el ángulo de 90 grados
el triángulo pitagórico, ¿vale? Y lo más curioso, ustedes también tienen que indicarlo. Aquí lo curioso, lo importante es saber esto, ¿eh? ¿Cuál? El ángulo que hay acá, este ángulo phi, voy a anotarlo, el ángulo phi. El ángulo phi de aquí, miren, el ángulo phi de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia. Sería bueno que marquen esta observación, ¿eh? El ángulo phi de tu impedancia es el mismo ángulo de acá, el mismo ángulo. Quisiera, a ver, vamos a ver la indicación. ¿Eh? Este ángulo phi, muy importante, lo escribo así. Ojito, ojito, estos ángulos son exactamente iguales, ¿ah? Acuérdense, chicos, acuérdense, el ángulo phi del z es el mismo ángulo phi del triángulo de potencia. Del triángulo de potencia. Eso ustedes también resáltenlo. Es bueno indicarlo. ¿Ya? Así que todas estas cosas están relacionadas. ¿Ven? Y aquí también sería bueno indicar lo siguiente, ¿no? Ya. ¿Qué cosa hay que indicar? Lo siguiente, miren. A ver, ¿dónde lo escribimos? Yo creo que acá. Miren, ¿qué cosa es S? La potencia total. Dice acá es Z por I cuadrado. Pero, al igual como hicimos acá, se dice ZI cuadrado es Z por I y por I. ¿Y qué cosa es Z por I? Acá está, ¿qué cosa es Z por I? Z por I es tensión, ¿no? O sea, voltaje. O sea que, miren, mirando este ejercicio, o sea, el punto de partida de todo este análisis empezado de acá, ¿qué dice? ¿No? ¿Sabe qué? Viendo, o sea, haciendo este razonamiento, ¿no? ¿Qué cosa es R I cuadrado? Al final es P por I. O sea, la potencia de una resistencia, esto lo estudió el siglo pasado, potencia es R I cuadrado, y de eso se llega a esa conclusión, ¿no? Que potencia es P por I, voltaje por intensidad. ¿Vale? Así que, haciendo la misma analogía, entonces vamos a... ¿Ya copiaron esto, chicos? ¿Qué significa bar? Bar significa volt ampere reactivo, y con VA simplemente volt ampere, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es esto, miren. Esto que noté por aquí, quiero indicar lo siguiente, ¿verdad? Quiero indicar lo siguiente. Ya. ¿Qué cosa es potencia? Bueno, antes de la potencia activa, mejor empiezo por aquí. Esto. ¿Qué cosa es ese? Acá dice potencia total. Algunos le llaman potencia aparente. Bueno. ¿Qué cosa es ese? Bueno, S es igual a Z por I cuadrado.
Pero ¿qué cosa es z por i cuadrado? Z por i cuadrado es z por i y por i. ¿No es cierto? Allá. Entonces, por analogía, viendo lo que hicimos por acá, usted indique lo siguiente, ¿ya? La potencia S, es decir, usted, por analogía dice, ¿sabe qué? La potencia total S va a ser igual, acá dice z i cuadrado, pero z cuadrado es z por i y por i. Pero ¿qué cosa es z por i? Al z por i llámele b en forma genérica, p por i. Voltaje por intensidad se llama S. Anote ya. La potencia total usted lo puede calcular de esta manera. ¿Conoce el voltaje B? Sí. ¿Conoce la corriente I? También. Al producto llámele potencia total. El todo es P por I. Ajá. O sea, esta S que está aquí, está acá. ¿Cuánto mide esta hipotenusa? A ver, póngala ahí. S igual. Ah, la potencia S, escríbalo con mayúscula, S es igual a B por I. B por I. Ah, caray, la potencia total es B por I. Ahora, mirando el triángulo, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale la potencia activa? Esta activa va a ser igual, utilicen trigonometría, este cateto en función de la hipotenusa, ¿cómo se escribe? Potencia P va a ser igual a la hipotenusa que vale S. ¿S por cuánto? Coseno de phi. Por coseno de phi. Correcto, muy bien. Coseno de phi. ¿Sí? O sea, usted aprovecha el triángulo y de ahí nomás lo despeja. Así que acuérdense, chicos, la potencia activa, si viene que tu fórmula RI cuadrado, otra forma de calcular es así. Potencia total por coseno de phi. Descompone este triángulo. Nada, ¿no? Igual, entonces, este otro cateto, la potencia reactiva, la potencia Q, es pequeño, es igual a la potencia S, ¿o cuánto sería, maestro? Cateto opuesto sería Puede ser. por seno, no seno de, seno del ángulo I. Seno del ángulo I. Bueno, todas estas cosas que usted sabe, esto se aprovecha pues en ingeniería. Cuando estudiante de ingeniería y el ingeniero pues sabe su álgebra, sabe su trigonometría, manejamos todas esas cosas felizmente, ¿no? ¿eh? Así que hay varias formas como calcular potencia, ¿ya? Potencia activa, ahí está, R i cuadrado. Potencia reactiva, X i cuadrado. Y potencia total, Z i cuadrado. Esta es una forma de calcular. Pero igual, utilizando el triángulo pitagórico, aquí tenemos otra forma también como evaluar lo mismo, ¿no? Potencia activa, perdón. Primero calcule la potencia total, y cuando la potencia total es un simple producto, miren, B por I. El voltaje de su carga multiplica por la corriente que jala la carga de por I. Por eso le llaman potencia total, ¿no? En todo. Y en el triángulo viene a ser la hipotenusa. O sea, la potencia total es todo. Ahora, ¿cuánto vale la potencia activa? Ah, descompone, ¿no? Utilizando trigonometría sale esta fórmula, esta otra también. ¿Ok?
Y hay una formulita que también usa bastante potencia, bueno que lo anoten, ¿no? ¿Y cuál es la potencia compleja? ¿No? La potencia compleja lo calculan así, usted necesita el voltaje V con la corriente I, pero conjugada, caray, conjugada. Y aquí sí póngale el símbolo de vector, ¿ya? Vector. Esta fórmula también, cuando es necesario, úselo. Potencia compleja es P por I. No, a secas es B por I, ¿no? Pero en forma vectorial, ¿no? Aplique esto, ¿no? Potencia total vector es igual al voltaje vector por la corriente vector, pero conjugada. ¿Ok? Listo, entonces, pues, verdad, como ya estamos viendo potencia, y como siempre lo he mencionado, este ángulo phi es sumamente importante. Aquí hay que ponga también definición, ¿ya? Definición. Hay que definir un parámetro harto importante en este curso. Se conoce como el factor de potencia, ¿ya? ¿Y cuánto es el factor de potencia? Escríbalo, factor de potencia. Bueno, el factor de potencia, ¿no? Bueno, el factor de potencia, bueno, se denomina así, como FP, como de 2 puntos, FP. FP. Definición. El factor de potencia, chicos, minúscula FP, se define el FP, F punto que puede definir como, acá está, es el coseno del ángulo phi. Ustedes saben que este ángulo es súper importante, ¿ya? Subrayo, ¿ya? El factor de potencia. Este ángulo phi, ¿de quién es? Es el ángulo de la impedancia. Y al mismo tiempo va a ser el ángulo de la potencia. Entonces, a ese ángulo usted le saca el coseno y, bueno, pues a esta expresión coseno de phi se le conoce como factor de potencia. Todo equipo tiene su factor de potencia, en especial los motores. Usted compra un motor o, o revisa los datos de un motor y alterna, lógicamente. Ya, busque la plaquita, ahí en la placa figuran los datos del motor
Y ahí obligatoriamente tiene que estar el cost P, o sea, el FP, ¿no? El factor de potencia. ¿Sí? Y otra forma también de verlo, por si acaso, ¿qué cosa es el ángulo phi? Acá está. El ángulo phi es el ángulo de desfasaje que hay, acá se ve mejor, ¿no? En este diagrama casualidad. Chicos, acá hay un diagrama, el famoso diagrama fasorial. Esto, miren, acá está el voltaje y luego la corriente. ¿Qué cosa es phi? Anoten ya. El ángulo phi es el ángulo de desfasaje, es el ángulo de desfasaje que existe entre el voltaje y la corriente de una carga. Es el ángulo de desfasaje, ¿no?, que existe entre quién, entre el voltaje y la corriente. ¿De quién? De una carga. Toda carga tiene voltaje y tiene corriente. Averigüe el ángulo. Ese ángulo es el famoso ángulo que produce el factor de potencia, ¿no? Es el ángulo de desfasaje, ¿no?, entre BI, voltaje y intensidad. ¿Okay? Bien, entonces, ¿han tomado nota, chicos? A ver. ¿Han tomado nota de esta hojita? Prácticamente aquí se reduce este tema de la potencia. Ya está capturado ya. Y alguien. Muy bien. Ya, entonces, jóvenes, salimos de aquí, ¿ya? Y, a ver, vemos la aplicación, ¿no? A ver, vemos. La aplicación correspondiente, ¿ya? Ya está. A ver, mire, usted tiene ya. Tenemos un generador, ya está, se alimenta con una carga. La carga ya represamos así en forma, así en bloque, ¿no? Carga C. Listo. La impedancia C. Esta fuente es alterna, obvio. Aquí tenemos a esto se le llama generador. El voltaje del generador es de 150 watts. Okay. La impedancia Z marca esta cantidad, 3,6 es 1, módulo de 36,6 grados. Bueno, ya. Cuando usted ve un vector así, ya no hay necesidad de ponerle su bolita.
esto, pues, sistema polar se trata de un vector complejo, ¿no? De un paso. Ya. Ya. Entonces aquí, me desea saber, ¿no? Tengo el generador, tengo la impedancia, ¿no? Inclusive aquí, si queremos, pues, ¿no? Insertamos un medidor, ¿no? El famoso batímetro, ¿no? El batímetro, pues, es un instrumento que tiene un doble circuito, ¿no? El circuito voltimétrico y el circuito amperométrico, ¿no? Este aparatito se llama batímetro. ¿Vale? Entonces, me desea saber calcular P, o sea, calcular activa, potencia reactiva, potencia total, obviamente FP, tanto vale el factor de potencia, ¿no? Y también la lectura del instrumento, ¿no? Lectura de, tanto lectura, pues el batímetro, lectura del batímetro. Bien, entonces, listo. Entonces aquí tengo voltaje C, ¿no? Tengo impedancia también. Así que averiguemos cuánto es la corriente que jala la carga. Corriente I. Y siempre al generador hay que darle su referencia, G igual 150 watts, 150, 0. Hay que darle el ángulo correspondiente, 0 grados, la referencia, ¿no? ¿Qué más? La impedancia, acá está. Z lo conocemos, entonces aplicamos la ley de Ohm, ¿no? La corriente I va a ser igual al voltaje del generador de sub G entre Z, ¿no? El voltaje es 150 voltios, un ángulo 0 entre Z, 3,6, ¿no? 3,6 centímetros, un ángulo de 96 centímetros. Sí, el generador tiene ángulo 0. El ángulo 0 solamente para verlo nada más, ¿no? Ya cuando tú operas ya el ángulo 0 pues se sobreentiende, ¿no? ¿No? Si quieres lo pones y no dejas, ¿no? Pero entiende que aquí el ángulo es 0. Entonces, ¿cuánto marca la corriente? En esta maquinita, chicos,
¿Cuánto le sale? 41,5. ¿Así le sale a ustedes también? A ver, chequen. 41,5 amperios, ¿no? Con ángulo de... Claro, el ángulo de abajo sube, abajo positivo, sube con continuo negativo. Y aquí anoten las unidades, es bueno indicar las unidades amperios. La corriente sale este valor. Ustedes también chequenlo, chicos, ¿no? Chequenlo. Sí sale eso. Ya. Ahora, ya tenemos la corriente, ¿no? La corriente es vital para nuestros cálculos. ¿Ya? Entonces, aprendimos hace un poquito que el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia. O sea que aquí se aprovecha eso. Mire, dibujo un triángulo pitagórico donde aquí esto se llama S, potencia total, esto horizontal es la potencia activa y este otro es la potencia reactiva. Más, el ángulo que está aquí es el mismo ángulo. O sea, usted busca la impedancia. ¿Qué ángulo tiene? 56. Ese ángulo lo pone aquí. El ángulo phi, acá igual. El ángulo phi es 56,3. Ángulo que se nota aquí. Ese ángulo es el mismo de acá. Acuérdese, importante ese detalle. Entonces si tengo el ángulo, si el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia, inmediatamente ya calculo el FT, ¿no? El factor de potencia, por definición es coseno del ángulo phi. Y como el ángulo phi ya la tenemos, ¿no? Entonces, lo pondremos así, el FP va a ser pues coseno, ¿no? Cos de 56,3, ¿no? Ya. Entonces, 0,55, ¿cierto? Y usted dice, no, bueno, como la impedancia es inductiva, cuando se responde el factor de potencia, usted lo calcula y todo, y entre paréntesis ponga esta palabrita, en atraso. En atraso, a las cargas inductivas, al factor de potencia le llaman en atraso. Anote, ¿ya? Y si la carga fuese capacitiva, al factor de potencia se le llama en adelante. Así que es bueno indicar eso también. ¿Ok? Factor de potencia en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque se trata de una carga inductiva, ¿no? Ahí lo pongo por detrás, ¿no? La carga es inductiva. Ahora, aprendimos por ahí lo siguiente, ¿no? Ya. Si tengo Z en forma polar, esta impedancia Z expresa en forma cartesiana. O sea,
este polar, páselo a su cartesiano. Si usted lo pasa a su forma cartesiana, aquí va a salir más o menos así, ¿no? 2 más J3, ¿no? Más J3. 2 más J3. Aproximadamente, ¿no? En forma polar es así, y en forma cartesiana, acá. Y aquí se ve clarito que si este Z, la resistencia del circuito marca 2 ohmios y la reactancia del circuito marca 3 ohmios. Entonces, indíquelo acá si posible. ¿Qué cosa es S2? 2 es la resistencia, R. ¿Qué cosa indica 3? 3 es la reactancia, ¿no? La reactancia. Por lo tanto, entonces, para el cálculo de las potencias, ponga ahí, cálculo de las potencias, este cálculo vale así. ¿Cuánto vale P? Es R por I al cuadrado, ¿se acuerdan? R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado. Bueno, R igual. Pero la R, ¿cuánto es? 2. La corriente ahí, acá está. Pero el módulo nomás, ¿ah? 41.5, 41.5, se va a dar. Con ese cálculo, la potencia reactiva, Q igual X, la X lo tiene por ahí, y elevado al cuadrado. Era X cuando es X a 3 sería 3, es obvio, porque la reactancia se divide obvio también, por 41,5, ¿no? Puede ser elevado al cuadrado. Tal cual. Y así determina la potencia total S, potencia aparente o total, sería Z por I al cuadrado, ¿no? Algo así. Bueno, estas cosas lo opera cambiar. La potencia activa, por ejemplo, aquí sale 3.45 kilos. 3,45 kilos. ¿No? La potencia reactiva sale 5.17 kilovatios. 5.17 kilovatios. Kilovares. Así se expresa la potencia reactiva. Y la potencia total, aquí sale 6.23 kVA.
Estos cálculos se ha hecho utilizando las fórmulas iniciales, ¿se acuerdan? Potencia y raíz cuadrado, potencia activa, la otra x cuadrado, bueno, ahí está. Listo. Ya tenemos la potencia, los valores, ahí está. Esta P está acá, el Q está aquí y el S está aquí. Igual, esta misma potencia usted lo puede calcular de otra forma. Miren, potencia activa va a ser igual. Primero mejor hacer la potencia total, más fácil. S es igual a V por I, ¿no? Voltaje lo tenemos, es el voltaje del generador, 150 voltios por la corriente, que ya también lo tenemos, ¿no? Por 41,5. De eso sale que la potencia S va a ser igual al total, pues, ¿no? Y sale igual que acá, 6,23 kVA. ¿Va a estar ahí? 23 kVA. Ya tenemos la potencia total, pues está. Ya, queremos ver la potencia activa. ¿Qué hacemos? Pues tenemos S multiplicado por coseno, el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi ya también lo conocemos. Se reemplaza aquí. Este es lo que ha salido ahí, 6,23 kVA. 23 kVA. Si es posible, póngale unidades también, kVA. Eso multiplícalo por coseno de cuánto, coseno acá está, el FP, ¿no? Coseno de, o sea, por 0,55, ¿no? 0,5. Esto lo calcula, de repente sale con, exacto no sale, pues, pero se puede redondear, ¿no? 3,445 kilos, ¿no? Igual la potencia reactiva Q es igual a la potencia total S por seno de phi, ¿no? Aplica el resultado, sí, sale igual o bastante aproximado con este otro resultado, ¿no? O sea, ese para comprobar básicamente, ¿no? Sale 5 puntos y pico, ¿no? 5,18 creo que sale acá, ya. Kilobares. La reactiva siempre se expresa así. O sea, lo que quiere lo hace así y siempre es más elegante trabajarlo así, ¿no? Utilizando ¿no? Trigonometría. Es más elegante. Así que por cualquiera de las formas pues se llega allá. Y allá, faltaría calcular el batímetro. El batímetro lo que marca es voltaje por corriente y por coseno de phi. Pero eso es P, pues, mire. Cambiamos el color. Si nos damos cuenta, P, la potencia activa es B por I coseno de phi. Ya está, B es el voltaje del generador y es la corriente por coseno de phi. O sea, lo que va a marcar el batímetro es la potencia activa. Es bueno que anoten, ¿ya? O sea, ¿cuánto marcará el batímetro? Lo que marca el batímetro es la potencia activa. Y como la potencia activa ya
ya lo tenemos calculado. Acá dice 3,4 watts, 3,4 kilos, ¿no? Esa es la lectura del batímetro, ¿ya? Así que el batímetro va a marcar con 3,4 kilos, ¿no? Chicos, de esa forma vamos a trabajar para hacer el cálculo de todas las potencias, ¿no? Que se pide pues en alterna, ¿no? Son tres, ¿ah? Potencia activa, potencia reactiva, potencia total. Y aquí aparece pues el famoso cos-phi, ¿no? ¿Y cos es cos-phi? Factor de potencia. ¿Ya, chicos? Factor de potencia. ¿Ya, chicos? ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Apuntaron todo, apuntaron. En todo caso, guarden estas formulitas, estas aplicaciones, ¿ya? Ya, chicos. Entonces mañana nos vemos en vivo, champion, ya en el aula. Y ahí comentaremos sobre la evaluación, ¿ya? Posiblemente lo vamos a tomar la próxima semana. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Profesor, Sí.